Algunas despedidas no se gritan, se susurran con el alma. Yosolín no partió por enfermedad, partió por amor, porque supo cuándo y porque su hermano supo dejarlo ir. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasika. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. Yasua y Yosolín. 3 días después, Yasua dejaba la ciudad de Antioquía y las praderas risueñas del Orontes para regresar a su tierra natal. Volvían juntamente con él todos los que le habían acompañado, más Simónides, que según él decía se había convertido en su sombra, y su hermosa nieta Nebai. Se reunirían todos en Jerusalén, en el viejo palacio de Itamar, en el cual entrarían con todos sus derechos sus legítimos dueños, después de la reivindicación obtenida mediante los talentos de oro que Simónides había obsequiado al ministro favorito del César. Valerio Graco residía por orden superior en Cesarea, la metrópoli moderna de la provincia de Samaria, y se daba por muy bien servido con que no le removieran la madeja de delitos que había cometido en Judea, llevado por su ambición de riquezas, y así se dio por no enterado de la reivindicación de la familia del príncipe Itamar. Quedaba fundada la Santa Alianza en la gran metrópoli, puerta del mundo oriental, que debía ser, años después, el primer nido del cristianismo, tal como lo soñara el Divino Maestro. Yasua se separó de sus amigos en Tolemaida con la promesa de reunirse nuevamente con ellos en Jerusalén en la próxima Pascua. El tío Jaime había ido a esperarle al puerto de Tolemaida y no bien estuvo a su lado, le informó que su padre y Yosolín estaban con una salud bastante precaria, por lo cual le esperaban ansiosamente. Yosolín, su hermano, se agotaba día por día, y Joseph sufría frecuentemente desvanecimientos, mareos, palpitaciones de corazón. Miriam, su madre, vivía en una aflicción continuada, y aunque su gran corazón había hecho la generosa ofrenda a Dios de su hijo profeta, suplicaba al Señor lo trajese cuanto antes a su lado para aliviar los padecimientos del hogar. Ya comprenderá el lector que la llegada de Yasua fue un día de gloria para la vieja morada del artesano de Nazaret. La mejoría de los 2 enfermos fue clara y manifiesta. Se reunieron todos los familiares y amigos cuyo entusiasmo por el futuro de grandeza y esplendor que suponían cercano para el joven profeta, al cual todos llamaban en secreto el Salvador de Israel, les hacía tolerantes con la ausencia de éste. Atribuían a sus frecuentes viajes propósitos de proselitismo para poder escalar la alta cumbre, a donde acaso arrastraría a todos sus amigos y seguidores. El silencio del maestro en tal sentido era interpretado como discreción y cautela. ¿Acaso no había que precaverse de los 1000 enemigos que tenían en aquel país todo el que se destacaba un tanto de entre la muchedumbre? Yasua comprendió muy pronto que su padre y su hermano estaban llegando a la crisis final. Concentrado en oración esa noche en la misma alcoba de Yosolín, su espíritu, avesado a profundizar en los designios divinos, tuvo la lucidez para discernir que su padre había terminado honrosamente su programa de vida en la tierra
y que su organismo físico no resistiría sino unas pocas lunas más. Comprendió asimismo que Yosuelín sufría el ansia suprema de morir. Quería el infinito, quería la eternidad. La vida terrestre le ahogaba. Había venido al plano físico tan solo para servir de escudo a la infancia y adolescencia de Yashua. Había obedecido a una alianza y pacto que no quiso romper. Yashua era ya grande y fuerte como un cedro del Líbano, capaz de resistir a todas las tempestades. Y en el sueño de esa noche, hablando dormido, decía a su hermano que velaba a su lado: Yashua, amado mío, dame la libertad, que la atmósfera de la tierra me asfixia. ¿No cumplí ya el pacto contigo? ¿Por qué me retienes aún? El joven maestro inclinó su cabeza dolorida sobre el pecho de su noble y querido hermano y le dijo con su pensamiento lleno de amor: Yo te doy la libertad, hermano mío, más querido que todos los hijos de mi Padre. Si Dios te lo permite, vete. Y se abrazó llorando de aquella hermosa cabeza dormida. El sueño se prolongó 1 hora más, luego le sintió exhalar un gran suspiro. Era el postrero, que se llevaba el último aliento de vida física de aquel joven, por sus pocos años, pero viejo como espíritu en los largos caminos de Dios. Tenía 27 años. Fue este un golpe fatal para Joseph, su padre, que a no ser por la presencia de Yashua, no habría podido quizá resistirlo. Esto lo comprendieron todos. Pero la clara lucidez del joven maestro y su dominio de todas las fuerzas benéficas que en tales casos actúan para transformar en serena paz los más grandes dolores, de tal manera inundaron el alma justa y noble del anciano que fue para todos un asombro verle caminar sereno, apoyado en Yashua, cuando el cortejo mortuorio se encaminaba hacia las grutas sepulcrales en las afueras de Nazaret. Muy querido era para mí este buen hijo, decía el anciano a los amigos que lo acompañaban en su duelo, pero estoy convencido de que era ya un fruto maduro, una flor llegada a su plenitud, y que el Señor la quería para sí. Pasó por la tierra sin que el polvo de la vida se pegase a sus vestidos, y estoy cierto que me espera en el seno de Abraham. Miriam estaba inconsolable. Yosuelín había sido para ella un verdadero hijo, que juntamente con Ana recibieron de ella los más tiernos mimos, pues eran los más pequeñines que ella encontró al entrar al hogar de su esposo Joseph. Madre, madre, decíale Yashua buscando consolarla, no causemos pena a nuestro dulce y amado Yosuelín con nuestro desconsolado llorar. Si él no hizo en su vida más que amar y servir a todos en cuanto sus fuerzas alcanzaron, y tal es la ley divina, debemos con razón pensar que el Señor le ha llevado a su reino para coronar su vida con el premio inefable de su amor, que es luz, paz y felicidad eterna. Dejemos el desconsuelo y el llanto para los que acompañan a la fosa a un pobre ser que hizo sufrir a muchos, que sembró de malas obras su camino, que no tuvo sentimientos de bondad y de amor para nadie, y que todo lo sacrificó a su interés de lucro y engrandecimiento personal. Eso sí que son merecedores de llanto y de duelo,
porque se verán hundidos en heladas tinieblas para mucho tiempo. Pero nuestro Yosuelín madre era una flor de ternura y suavidad hasta para el último jornalero o criado de la casa. Y con una conmovedora alusión a todas las acciones y obras del joven desaparecido, procuró llevar la paz y la quietud a todas las almas que en aquel bendito hogar le habían amado tanto. La tierna y dulce Ana veía desaparecer en Yosuelín el más íntimo confidente de sus tristezas y de sus esperanzas, y hecha un montoncito de angustia, lloraba en un sombrío rincón de su alcoba. Yasua la buscó y fue hacia ella. Se sentó a su lado y la abrazó tiernamente mientras le decía: «Ahora seré yo para ti, Yosuelín y Yasua al mismo tiempo, dos hermanos en uno solo. ¿Quieres, Ana, que yo haga a tu lado todo cuanto hacía Yosuelín? No me rechaces, Ana, hermanita, porque entonces me darás la pena de pensar que es muy poquito lo que me quieres». Llorando amargamente, Ana se abrazó de él. Y sus angustiosos sollozos resonaron en toda la casa. Miriam, que la oyó, se acercó a Joseph, que sentado en su sillón leía el libro de Job. «El Señor me lo dio, el Señor me lo llevó. Bendito sea su nombre». Quiso calmar la mirada ansiosa de interrogación de Joseph, que oía conmovido aquellos hondos sollozos. «Es Ana», dijo Miriam. Para ella, Yosuelín era el ángel guardián. Se comprendían tanto los dos, y él hasta parecía adivinarle el pensamiento. «¿Para quién no era bueno este hijo?», dijo el anciano, ahogando también un sollozo. «Pero Yasua ocupará para todos nosotros el lugar de Yosuelín. Oh sí, Yasua nos consolará a todos, porque es capaz de amar más que todos nosotros juntos. Los ángeles de Jehová están de fiesta, porque entró uno más en el reino de Dios. Yosuelín me espera, Miriam, porque yo no tardaré mucho en irme con él». «¿También tú?», exclamó la dolorida mujer. «¿Y yo no merezco nada, acaso?». «Sí, mujer, tú lo mereces todo, y tendrás acaso la dicha y la gloria de ver el triunfo de nuestro gran Hijo, profeta de Dios, antes de abandonar esta vida. Si yo te doblo la edad, ¿cómo podemos pensar que pueda vivir en la tierra tanto como tú? Vamos, comprende, niña mía, y vamos juntos al cenáculo para que esperemos a los que llegarán a las preces. Ya es la hora y estamos al tercer día de duelo». Cuando estaban allí, entraron Ana y Yasua, que habían conseguido un triunfo completo sobre aquel angustioso dolor. La joven aparecía serena. Luego llegó el tío Jaime y los demás familiares, que durante 7 días concurrieron a la casa para hacer en conjunto las preces y honras fúnebres acostumbradas. La muerte física de un justo dejó paz y serenidad en las almas de los que amaba, porque la bondad divina le permitió ser él mismo el consolador de los que lloraban su ausencia. Si toda la humanidad comprendiera que Dios es amor por encima de todas las cosas y que solo pide de sus hijos amor para redimirles y salvarles, otros horizontes se vislumbrarían en esta hora de ansiedad y sombría de incertidumbre. La presencia espiritual de Yosuelín se hizo sentir de los más sensitivos. Yasua le había llamado con el pensamiento para consolar a los suyos, y el alma del justo se acercó llena de ternura a los que aún lloraban por él. Miriam, Ana y el tío Jaime sintieron las mismas palabras. «Soy tan dichoso»,
que vuestro llanto no tiene razón de ser. Queréis verme siempre atormentado con mi agotamiento físico y la fatiga de mi corazón. Tenéis a Yahshua, que llenará hasta desbordar todo el vacío que mi ausencia dejó a vuestro lado. Los demás solo sintieron una gran paz y tranquilidad, un inefable consuelo y certeza de que aquel que lloraban era feliz, y se limitaban a decir: Jehová lo llevó a su reino temprano porque era un justo, que en la mañana de su vida se hizo grande por sus buenas obras. Bendito el hogar que tuvo un hijo como ese. A Yahshua le dijo algo más en lo profundo de su espíritu luminoso. En otoño dejará nuestro Padre el plano físico. Será bien que no te apartes del hogar hasta que tal hecho haya pasado. El maestro pensó que el verano comenzaba entonces, que el otoño venía después. ¿Cuán breve era pues el tiempo de vida física que restaba a su padre? Y alzando la voz para terminar las plegarias de esa noche dijo: Altísimo Señor de los mundos, que tu soberana voluntad se cumpla por encima de todas las cosas y que estas criaturas tuyas seamos capaces de aceptarla llenos de gratitud y de amor. Te damos gracias por la paz y felicidad de que has colmado a nuestro hermano y te rogamos que sea también para nosotros cuando quieras llamarnos a tu reino inmortal. Así sea, contestaron todos y se despidieron hasta el día siguiente, en que continuarían el septenario de las honras fúnebres. Al día siguiente, Yahshua tuvo una larga confidencia con el tío Jaime, que juntamente con Josuelín habían sido los regentes y administradores del taller de Yosef. Se puso al tanto del estado en que se encontraban las finanzas de su padre, vio que no había deudas y que los contratos existentes estaban por concluir los trabajos comenzados y que había obligación de entregar a corto plazo. Y convinieron secretamente con el tío Jaime no aceptar más contratos y mandar suspender nuevos envíos de maderas del Líbano. Comprobó que a los hijos de Yosef que estaban casados les había sido ya entregado su patrimonio. La dote de Ana, su padre, la tenía apartada del conjunto de haberes para cuando ella se casara. Solo faltaba sacar el patrimonio de Yahshua, pero él renunció en ese instante a favor de su madre por medio de un documento que firmó y guardó en la pequeña arca de encina en la que Yosef guardaba documentos y valores. Encontró en un cofrecillo aparte que en su tapa decía Tesoro de Yahshua, que era el donativo en oro que año tras año le hacían los 3 amigos que le visitaron en la cuna, Melchor, Gaspar y Baltasar. Contó los 21 talentos que había prometido a la Santa Alianza y el resto lo unió a los haberes de sus padres. El tío Jaime presenciaba toda esta escena en silencio hasta que Yahshua le preguntó: ¿Para cuánto tiempo crees tú que alcanzará esto a la vida de mi madre? ¿Es que vamos a morirnos todos los hombres de esta casa que así piensas para ella?, le preguntó alarmado el buen hombre. Mi padre y yo moriremos antes que ella. Tú solo quedarás a su lado, por eso te hago esa pregunta. Yahshua, la muerte de tu hermano te ha puesto tan fúnebre que estoy por enfadarme contigo, le reprochó su tío. Compréndeme, tío Jaime, te lo ruego, compréndeme. Yo soy un misionero del amor eterno y me debo a la humanidad, pero como quiero también ser un buen hijo, quiero ordenar todas las cosas en forma que la subsistencia de mi madre quede asegurada. Queda tranquilo, Yahshua, díjole el buen tío Jaime, que con solo las tierras anexas al huerto de esta casa tiene tu madre para vivir su vida con holguras. A más estoy yo y creo que no querrás hacerme morir tan pronto a mí también.
Todo esto me hace creer que has tenido anuncio de que tu padre morirá pronto, ¿es así? Sí, tío Jaime, es así. En el próximo otoño dejará la vida material y es bueno que tal acontecimiento no nos tome desprevenidos. Tal es el anuncio que te tengo. Entonces, si estás de acuerdo, comenzaré a hacer viajes ligeros a las ciudades vecinas donde hay trabajos que aún no han sido cobrados. El buen Josuelín daba siempre plazos a los tardíos en pagar. Es que un buen esenio no puede nunca poner un puñal al pecho del deudor para exigir el pago. Conviene sí pedir cada cual lo suyo y perdonar cuando el deudor atraviese por circunstancias apremiantes. El tío Jaime inició sus viajes a las ciudades galileas, donde había deudores de Joseph, y Yasua se consagró por entero a sus padres y a su hermana Ana. Por las noches, ya solo en su alcoba, escribía largas epístolas a sus amigos diseminados en distintos lugares, para que no decayera el entusiasmo por la Santa Alianza Salvadora de Israel, y él mismo las entregaba a las caravanas que se detenían junto al pozo de Nazaret. Sus hermosísimas conversaciones sobre la vida en el plano espiritual, la conformación de los mundos de luz destinados a las almas justas, la infinita bondad de Dios que da el 100 por 1 a los guardadores de su ley, la corona de luz y de dicha reservada a los que han amado a su prójimo como a sí mismo, fue preparando a Joseph para su próxima partida al mundo de luz y del amor. Miriam, escuchando embelesada a su hijo, decía a veces: «Pero, ¿podremos merecer otro cielo más hermoso que este?». Jamás pudo olvidar aquella madre el otoño 22 de la vida de Yasua, en el cual conoció la más intensa dicha espiritual. Apoyado en su brazo, paseaba el anciano Joseph por los senderitos del huerto, iluminados del sol de la tarde en los días de estío, y por la luna, y en las plácidas noches galileas llenas de suavidad y de encantos. En verdad que la promesa de Josuelín se había cumplido, y Yasua llenaba hasta desbordar el vacío dejado por él. A su avanzada edad se desarrolló en Joseph en esa temporada una gran facultad clarividente que lo preparó más y más para su próxima entrada al plano espiritual. Gozaba de hermosas visiones que Yasua le explicaba luego, de acuerdo con los estudios que tenía hechos en los santuarios esenios. Vio claramente algunas de sus vidas anteriores relacionadas con los actuales familiares, sobre todo con Miriam, Josuelín y Yasua, a los cuales se había unido desde lejanas edades. El buen tío Jaime iba y volvía de las ciudades vecinas trayendo los valores fruto del trabajo de aquel taller conocido en toda la comarca como la casa de confianza, donde todos estaban seguros de no ser nunca engañados. Y si no habían podido pagar a algunos deudores, traía escrita la promesa de hacerlo en un nuevo plazo que era acordado siempre con benevolencia. ¿Quién podía atreverse a dejar burlado al anciano Joseph, que durante toda su vida de 80 años había sido la providencia viviente de todos los afligidos por situaciones dolorosas? Así pasaron los meses de estío en una inalterable paz, en una felicidad continuada que a veces alarmaba a Miriam. ¿Será posible, Yasua, hijo mío, que tengamos 2 cielos, uno aquí y otro después de la muerte?, preguntaba al maestro cuando la paz y la dicha le desbordaban del corazón. Entonces él, sentado como un pequeñín en su taburetito a los pies de su madre, le decía: «Madre, ¿qué te parece que debe hacer el labriego cuando ve florecer sus campos de trigales dorados y sus huertos de toda especie de frutos? Recogerlos y guardarlos para cuando vengan años malos de escasez y carestía», le contestaba ella.
Pues bien, madre mía, así debe hacer el alma humana cuando ve sus horizontes inundados de gloria y de luz, cuando su fuente desborda de agua clara y la paz de Dios flota sobre su huerto haciéndolo florecer. Recoger todos los dones divinos y fortalecernos con ellos, para cuando la voluntad del Padre Celestial, manifestada en circunstancias especiales, tenga bien probar nuestro amor a Él y nuestra fe en sus promesas eternas. Llegó la fiesta de Pascua y Joseph pensó en ir a Jerusalén con su esposa y su hijo Yahshua. Se les unieron los familiares y amigos, quedando los hogares encomendados para los días de ausencia a algunos criados de confianza. Este viaje conocido ya para el lector, que nos acompañó en otros iguales, no ofreció más incidente que el encuentro con algunos enfermos infecciosos que salían al camino a implorar la piedad de los viajeros y que, curados por la fuerza espiritual extraordinaria del profeta de Nazaret, seguían viaje a la ciudad santa juntamente con él. Y a todos les decía igualmente: exijo como única recompensa vuestro silencio. Jerusalén es hermosa, grande y fuerte como David y Salomón, que la fundaron sobre el monte Moria y el monte Sión, pero en ella han sido sacrificados los siervos del Señor. Yo no es que tema la muerte, pero la quiero para mí cuando nuestro Padre Celestial la quiera. No podemos provocarla ni buscarla, sino cuando sea la hora, y aún no ha sonado la mía. Casi todos los curados por él fueron fieles a esta promesa, y así se explica que llegó el Divino Salvador a los 30 años de su vida, sin haber trascendido su fama de profeta y de taumaturgo a las altas esferas del sacerdocio y doctorado de Israel. Algunos vagos rumores llegaron algunas veces al gran colegio de Jerusalén y a los pórticos del templo, pero los más célebres doctores judíos acallaban todo con su despreciativa frase habitual: no perdamos el tiempo en prestar atención a tales rumores. ¿Acaso salió nunca nada bueno de Galilea? Y de Galilea salió el más radiante sol que había de iluminar las sendas de la humanidad terrestre, quedando el viejo pueblo judío como un árido peñón sumergido en tinieblas por la dureza de su corazón cerrado a toda renovación. Toda luz ha de salir de Jerusalén. Era el axioma inconmovible de los sabios doctores y sacerdotes de Israel, que en su ciego orgullo y prepotencia llegaron a pensar que el supremo creador de los mundos supeditaba su voluntad a la de ellos. Tremendo error que ha llevado al ridículo a la mayoría de los filósofos y sabios dogmáticos, cuyas afirmaciones y premisas fueron barridas como hojarasca seca por la eterna ley de la evolución y por los descubrimientos científicos de todo orden que han derramado claridad de evidencia, de lógica y de innegables verdades en el camino de la humanidad. Yahshua no evitó la muerte, la abrazó y la volvió sagrada. Porque cuando un justo parte en paz, no deja ausencia, deja herencia de luz, en quienes aprendieron a amar. Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo Yahshua y Josuelín. Este capítulo abre un umbral poco explorado en la historia del Cristo, el tránsito consciente de un hermano justo en presencia del Verbo encarnado. No se trata de un milagro, sino de un acto iniciático de despedida sagrada. Josuelín, hermano silencioso y servidor de todos, representa el arquetipo del alma pura que cumple su misión sin ser vista, similar a los discípulos anónimos de las escuelas esenias, los justos escondidos
del judaísmo místico y los santos no canonizados de todas las tradiciones. El acto de solicitar permiso para partir evoca las prácticas de tránsito consciente presente en tradiciones tibetanas, egipcias y esenias, donde el alma no muere, se libera con el consentimiento del alma guía. Yasua no interrumpe la muerte, la acompaña, se vuelve canal de amor que autoriza y sostiene. Es él el Cristo que no impone, sino que honra los ciclos del alma y su retorno al hogar. La mención del próximo fallecimiento de Joseph anticipa una cadena vibracional, la desintegración progresiva del núcleo familiar terrestre del Verbo, para preparar su entrega total al mundo. La organización de lo material, herencia, dote, instrucciones por parte de Yasua no solo es una práctica, es la expresión del principio esotérico del orden como contenedor de lo sagrado. Puente con la historia sagrada del capítulo Yasua y Yosuelin. La historia oficial no menciona a Yosuelin, pero la historia sagrada lo honra como lo que fue, una columna silenciosa del Cristo, así como Aarón acompañó a Moisés sin rivalidad, así como Ramanuja fue apoyado por hermanos ocultos, y así como en las órdenes iniciáticas hay guardianes que sostienen sin mostrarse. Yosuelin fue uno de ellos. Su partida no fue una pérdida, fue una ofrenda. Un pacto sellado con un abrazo, un alma justa que no murió, se reintegró a la luz que lo vio nacer. En cada tradición hay una figura que parte sin ruido, y en ese silencio deja un reino sembrado. No toda muerte apaga, algunas se encienden, porque el alma que parte en amor se vuelve llama viva en el corazón de quienes saben dejar ir, sin dejar de amar. Te espero en el próximo capítulo en la Ciudad de los Reyes. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.